Buenas a todos viajeros. Como algunos de ustedes ya saben, la idea de Camino de Dida, tanto del site como del canal, es dar a conocer esquemas de visas o residencias que cualquier argentino puede aplicar. Esto quiere decir esquemas de visas o residencias que no haya ningún tipo de límite de edad, que no necesites tener alguna habilidad particular, que no necesites ser patrocinado o que no tengas que tener alguna ascendencia determinada. No obstante, hace no mucho tiempo el Parlamento austríaco aprobó dos nuevas extensiones a la antigua Ley de Nacionalidad Austríaca. Estas extensiones de ley no muchos las conocen y en el caso de mi familia y mío nos dio la posibilidad de que se nos reconozca la ascendencia austríaca, tramitar la ciudadanía y así abrirnos las puertas para habitar suelo europeo. Entonces, esta posibilidad de ciudadanía que vamos a presentar no va a ser aplicable para todos. Pero si sos argentino o de cualquier otra nacionalidad, ya que la ley es global, y tenés algún antepasado que haya nacido o vivido en Austria, quédate acá que te voy a comentar de qué se trata esta posibilidad y quizás también te abra más puertas a vos. Dale, vamos. Un breve contexto, por lo general el acta de nacionalidad austriaca no permite la doble ciudadanía. Esto quiere decir que si un austriaco decide naturalizarse en otro país, pierde su ciudadanía austriaca. De esta manera se pierden los derechos civiles y económicos que le daba esta ciudadanía y sus descendientes tampoco van a poder solicitarla. Sin embargo, existen algunas excepciones. Desde 1993, aquellas personas que se vieron obligadas a abandonar Austria, ya sea porque fueron perseguidas o tuvieron miedo a ser perseguidas por el régimen nacionalsocialista, pueden volver a reclamar su ciudadanía austriaca sin perder la que poseen actualmente. La interpretación de esa excepción es que la salida del país de esa persona no era por una real voluntad de la misma, sino que el contexto la obligó a abandonar Austria y así perdió su ciudadanía austríaca. Ahora bien, en octubre de 2019 el Parlamento austríaco aprobó una modificación a la Ley de Nacionalidad Austríaca, posibilitando así no solo la ciudadanía a los sobrevivientes del Holocausto, sino también a sus descendientes directos. Esta modificación, que amplió el círculo de personas que pueden solicitar la ciudadanía, entró en vigor en septiembre de 2020. Si bien ya existía anteriormente un esquema de ciudadanía para descendientes de sobrevivientes del Holocausto, este era mucho más limitado en cuanto a las fechas de salida de Austria del antepasado y en cuanto al género de este. Anteriormente solo podían solicitar la ciudadanía descendientes de antepasados hombres. Después de esa modificación, debido a que hubo algunas carpetas que presentaban casos que se tornaban inelegibles de manera injusta, se hizo una segunda modificación de la ley que entró en vigor en mayo de 2022. Uno de los ejemplos más claros es de aquellos descendientes de personas que no pudieron sobrevivir al Holocausto. En la primera exención de ley no eran elegibles para reclamar la ciudadanía austriaca. Ahora, con la segunda extensión, sí. Esto amplió el círculo de personas que pueden reclamar la ciudadanía austriaca por ser descendientes de personas que vivieron el Holocausto. Esto quiere decir que si sos descendiente directo de una persona que nació o en algunos casos que habitó Austria y esa persona fue perseguida o temió ser perseguida por el régimen nacionalsocialista, podés ser elegible a la ciudadanía austriaca sin perder tu nacionalidad actual. Veamos en la página de la Embajada de Austria en Buenos Aires quién es elegible. Tu elegibilidad va a depender de la situación de tu antepasado. Vamos a ver qué dice la ley. Se consideran perseguidos según la Ley de Nacionalidad Austriaca
aquellas personas que, como ciudadanos austríacos, como ciudadanos de uno de los estados sucesores de la antigua monarquía austrohúngara o como apátridas que tenían la residencia principal en el territorio federal, se marcharon al extranjero antes del 15 de mayo de 1955 porque temían o sufrieron persecuciones. También forman parte de este grupo aquellas personas que perdieron la nacionalidad austríaca en una fecha próxima a ese desplazamiento al adquirir una nacionalidad extranjera por matrimonio. Acá hay un punto importante, dice ciudadanos austríacos o ciudadanos de uno de los estados sucesores de la antigua monarquía austrohúngara o como apátridas. ¿Qué quiere decir esto? Que tu antepasado no necesariamente tuvo que haber nacido en Austria. Puede haber nacido en uno de los estados que formaban parte del Imperio Austrohúngaro o podría haber sido apátrida. Esto quiere decir que ningún estado lo consideraba nacional de ese estado. Y después sí, se tuvo que haber movido para Austria y haber tenido residencia en Austria antes de marcharse del país. Recordemos que el Imperio Austrohúngaro se disolvió en noviembre de 1918 tras la derrota en la Primera Guerra Mundial y estaba compuesto por 7 países de manera completa y 6 países de manera parcial. Los países que lo componían de manera completa eran Austria y Hungría, claramente, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia y Bosnia y Herzegovina. Y los países que lo componían de manera parcial eran Serbia, Montenegro, Italia, Rumania, Polonia y Ucrania. De haber nacido en uno de estos últimos, el lugar de nacimiento de tu antepasado tiene que haber sido en el territorio que sí pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Y este es un punto importante a destacar. En el caso de mi carpeta, mi antepasada perseguida no había nacido en Austria, había nacido en Checoslovaquia y después sí se mudó a Viena hasta 1938. Independientemente mi antepasada no haya nacido en Austria, como sí nació en un estado que formaba parte del Imperio Austrohúngaro y después residió en territorio austriaco antes de irse de Europa, mi carpeta finalmente fue aceptada. Y después también dice, se marcharon al extranjero antes del 15 de mayo de 1955 porque temían o sufrieron persecuciones. En esa fecha se firmó el Tratado de Independencia Austríaca que restableció a Austria como un estado soberano. Y si bien la fecha de salida de tu antepasado de Austria no se aclara expresamente, se entiende que va a haber más posibilidades de que te acepten la carpeta si la salida es a partir de 1933. Y ahora te comento por qué. El 30 de enero de 1933 es la fecha en la que el nazismo termina llegando al poder. En esa fecha, el presidente de por aquel entonces, Paul von Hindenburg, nombró a Adolf Hitler como canciller de Alemania. Recordemos que si bien el nazismo surgió en la década del 20, era un partido minoritario y marginal, y solo fue noticia en la primera parte de esta década porque en 1923 tuvo un intento fallido de golpe de Estado. Esto terminó en un tiroteo en la plaza de Odeón y fallecieron 14 nazis y 4 policías. Hitler, como otros líderes nazis, fueron condenados por el cargo de alta traición. A Hitler particularmente le dieron una pena leve en una cárcel de mínima seguridad y terminó cumpliendo solo 8 meses de su condena. Posteriormente, el partido nazi cambió de estrategia e intentó llegar al poder mediante el voto. Sin embargo, en 1928 solo consiguió el 3% en las elecciones del Parlamento alemán, confirmando así que era un partido marginal. Recién empezó a tomar fuerza entre 1929 y 1930. Recordemos que en 1929 hubo una gran crisis mundial, conocida como la Gran Depresión, que trajo desempleo y pobreza a gran parte de Europa. A esto se le sumaba la sensación de injusticia del Tratado de Versalles que firmó Alemania después de haber perdido la Primera Guerra Mundial. Por firmar este tratado no solo tuvo penalidades económicas, sino también tuvo que ceder territorio y limitar su ejército. Después sí, en las elecciones parlamentarias de 1932, ya el nazismo obtiene el 37% de los votos, siendo el partido que más votos consiguió. Esto hacía que sea cada vez más difícil gobernar sin ellos. Entonces, el presidente Paul von Hindenburg, que inicialmente se había opuesto a la exigencia de Hitler, terminó cediendo y lo nombró canciller de Alemania. Los últimos
3 puntos que mencionan a quién se considera perseguido según la ley de nacionalidad austríaca fueron incluidos en la segunda extensión de ley en mayo de 2022. El primero dice, aquellas personas que eran ciudadanos austríacos y entre el 30 de enero de 1933 y el 9 de mayo de 1945 no contaban con una residencia principal en el territorio federal porque, en caso de regresar o de entrar al país por primera vez, habrían temido sufrir persecuciones. Este segundo punto de regreso impedido va a ser útil para aquellas personas quienes tengan un antepasado que haya salido de Austria antes de enero de 1933. Se habla del 30 de enero de 1933, por lo que comentábamos anteriormente, que el nazismo oficialmente llega al poder, y el 9 de mayo de 1945 lo mencionan porque el 8 de mayo el régimen nazi se rinde incondicionalmente ante los aliados, poniendo fin así a la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo. Los últimos 2 puntos que mencionan a quién se considera perseguido según la ley de nacionalidad austríaca son muy parecidos. Dicen, aquellas personas que como ciudadanos austríacos fallecieron a causa de una persecución o fueron deportados al extranjero antes del 9 de mayo de 1945. Acá se menciona ciudadanos austríacos. Y en el último punto, aquellas personas que como ciudadanos de uno de los estados sucesores de la antigua monarquía austrohúngara o como apátridas que tenían la residencia principal en el territorio federal y fallecieron a causa de una persecución o fueron deportados al extranjero antes del 9 de mayo de 1945. Esta consideración por las personas fallecidas o deportadas a causa del Holocausto se incluyeron también en la segunda extensión de ley en mayo de 2022. La ley también aclara que se consideran como perseguidas aquellas personas que temían o sufrieron persecuciones por parte de los órganos del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán o de las autoridades del Tercer Reich alemán, y también aquellas personas que por defender la democracia de la República de Austria estuvieron sometidos a persecuciones o temían sufrirlas. ¿Esto qué quiere decir? Significa que tu antepasado no necesariamente tuvo que haber sufrido las persecuciones. Pudo haber temido de sufrir esas persecuciones porque potencialmente podría haber terminado en un campo de concentración y haber huido de territorio austríaco por dicho motivo. Y esto se puede considerar causa suficiente para que te acepten la carpeta. Para solicitar la ciudadanía austriaca por ser descendiente de un antepasado perseguido por el régimen nacionalsocialista, vas a tener que presentar una carpeta con documentos personales y de tu antepasado. Y los documentos personales son formulario electrónico impreso. Este formulario lo vas a encontrar en la página de la embajada. Pasaporte válido y vigente. Una foto actual a color según criterios de la Unión Europea. Partida de nacimiento. Certificado de matrimonio si es que te cambiaste el apellido. Documento de estado civil si es que estás casado o divorciado. Antecedentes penales con una antigüedad menor a 8 meses al momento de presentar la carpeta. Todos los documentos que demuestren tu descendencia directa con tu antepasado perseguido. Esto quiere decir al menos todas las partidas de nacimiento o documentos de adopción de esa línea de descendencia hasta llegar a tu antepasado perseguido. Las partidas de nacimiento, los documentos de adopción, los documentos de estado civil y los antecedentes penales deben tener la apostilla de la Haya y ser traducidos al alemán. En la carpeta que vas a armar también vas a tener que incluir documentación de tu antepasado que demuestre lo siguiente. Documento que demuestre que el antepasado poseía nacionalidad austríaca o nacionalidad de uno de los estados sucesores del Imperio Austrohúngaro. O un documento que demuestre que era una persona apátrida. Documento que demuestre domicilio principal en Austria o, dado el caso, en el extranjero entre el 30 de enero de 1933 y el 9 de mayo de 1945. Documentación o información sobre las persecuciones que el antepasado sufrió o temió sufrir. Dado el caso, documentación sobre la salida de Austria antes del 15 de mayo de 1955. Dado el caso, documento de matrimonio por el cual tu antepasado perdió la nacionalidad austríaca. Puede que haya documentación que no encuentres, en ese caso instituciones austríacas como el Fondo Nacional de la República de Austria para Víctimas del Nacionalsocialismo o el Fondo General de Indemnización para Víctimas del Nacionalsocialismo podrían llegar a hacer una búsqueda de documentos por su parte también. No obstante, mientras más documentos presentes de tu antepasado, más chances tu carpeta va a tener de ser aceptada y más rápido va a ser el trámite. Igualmente, si no encontrás algún documento y crees que sos elegible, no dejes de presentar tu carpeta.
Al juntar toda la documentación y tener la carpeta armada, vas a tener que solicitar turno con la Embajada de Austria vía mail para poder presentarla. Después esta carpeta va a ser enviada al Departamento Municipal 35 de Viena para análisis. Desde el momento que presenté la carpeta hasta el primer contacto que recibí, se demoraron unos 8 meses. Este departamento puede solicitar información adicional. En mi caso, solicitaron lo siguiente: certificados de matrimonio de mis padres, de mis abuelos y de mis bisabuelos. Estos certificados de matrimonio los solicitaron como comprobante adicional de parentesco. Documento de salida de territorio austríaco de mi antepasado. Recordemos que en la primera extensión de ley, que es cuando presenté la carpeta, este documento no se solicitaba y me lo solicitaron en los contactos posteriores. Igualmente ahora ya se está solicitando incluir en la carpeta. Dado el caso, certificado o comprobante de función de tu antepasado. Igualmente mi sugerencia es que no presentes más que los documentos obligatorios de la carpeta. Estos documentos adicionales fueron los que pidieron en mi caso, pero puede ser que no te los soliciten a vos. Ahora, si los encontrás, guardalos porque te pueden llegar a servir cuando empiecen a entrar en contacto con vos. Además de la información que me pudieron proveer algunos familiares, los siguientes sites son los que utilicé para buscar datos y documentos que me ayudaron a armar la carpeta. Estos sites también te pueden ayudar a vos en el armado de tu carpeta. United States Holocaust Memorial Museum. Esto es una base de datos de víctimas y sobrevivientes del Holocausto. Encontré a mi antepasado en dicho site. También acá puedes solicitar información, aunque en mi caso demoraron bastante y encontraron solo parte de la información que pude encontrar por mi cuenta en los siguientes 3 sites. Ancestry, MyHeritage y Family Search. En estos sites vas a encontrar información y documentación valiosa de tu antepasado. Encontré información sobre otros familiares relacionados a mi antepasado y documentación de residencia. Lo bueno es que estos sites tienen periodos de prueba gratis también. CEMLA, que es el Centro de Estudios Migratorios de América Latina. Acá hay un buscador en donde no solo encontré la fecha de llegada a Argentina de mi antepasada, sino también la fecha de salida de Europa, el barco que tomó y también el puerto donde embarcó. En este caso, este site no tiene documentación, solo base de datos, pero también te va a ser útil. Hebrew Surnames. Después de encontrar el barco en CEMLA, en este site puedes encontrar la lista de pasajeros de algunos barcos que abandonaron Europa. En mi caso no llegué a encontrar a mi antepasada, ya que hay algunas listas incompletas, pero quizás tu caso sea otro, encuentres a tu antepasado en estas listas y te ayude en el armado de tu carpeta. Después de que el Departamento Municipal 35 de Viena evalúe tu solicitud de ciudadanía en base a la carpeta presentada y los contactos posteriores, vas a recibir el resultado de tu caso. Si el resultado es positivo, la embajada se va a estar comunicando con vos para que pases a retirar la carta de ciudadanía. Para esto vas a tener que presentar DNI, documentación de estado civil si estás casado o divorciado y firmar unos documentos. Con el retiro de esta carta y firmando esos documentos, se confirma tu ciudadanía austríaca. La embajada también te va a enviar algunos formularios si es que querés solicitar pasaporte y tarjeta de identidad austríacas. Te va a enviar los costos de estas, las cuales vas a tener que abonar en efectivo en la embajada. Y al menos en el caso de la embajada de Austria en Buenos Aires, se abona en moneda local. Si querés solicitarlos, vas a tener que presentar también pasaporte y 2 fotos biométricas según criterios de la Unión Europea al momento de retirar la carta de ciudadanía. Posteriormente, la embajada se va a estar comunicando nuevamente con vos para que pases a retirar pasaporte y tarjeta de identidad si así lo solicitaste. Y ahora sí, eso es todo. Si vos o algún familiar o amigo es elegible para esta ciudadanía, espero que la información los haya ayudado, les abra más puertas de países del mundo y puedan encontrar nuevas oportunidades. Ahora sí, armar la carpeta y muchos éxitos.